¿Cómo hacer cuando el hambre se presenta y no puedes controlarla? Recuerda que, como siempre digo, el hambre es el principal enemigo del déficit calórico y hoy te voy a indicar cómo lo puedes evitar. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fernando de FitFitnessES.com y como te decía, el hambre y cuando se presenta es el principal enemigo del déficit calórico. Y el día de hoy te voy a dar 3 opciones para que tú puedas eliminarla por completo. Primero quiero aclararte que cuando tú estás en déficit calórico para quemar grasa, es normal que de vez en cuando tengas algo de hambre. Pero ¿qué sucede cuando el hambre se vuelve incontrolable? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, la primera sugerencia que yo siempre doy es utilicen alimentos que puedan llenarte más sin aportar muchas calorías. Ustedes seguramente en otros videos ya me han escuchado diciendo esto y son 2 elementos principales: los vegetales y las frutas. Primero, descartemos los vegetales. Cuando me refiero a vegetales me refiero a todos estos que tú puedas incorporar en tus alimentos o en tus platos sin aportar muchas calorías. Y me refiero básicamente a pepinillo, rábano, tomate, apio, lechuga, rúcula y todos los que se te puedan ocurrir que sean de este estilo. ¿Por qué digo de este estilo? Porque te podrías confundir con las verduras, que son los granos, por ejemplo, el choclo, y muchas personas al equivocarse con esto le aportan calorías que sí suman y sí cuentan por si acaso. Es decir, tienes que tener súper claro qué tipo de vegetales vas a utilizar, porque así te garantizas que no tienes ningún tipo de extra calorías que no quieres. Y ahora vamos con las frutas. Seguramente piensas que las frutas engordan o que no puedes comer frutas cuando estás en déficit calórico. Y de hecho, eso no es verdad. Las frutas pueden ser tus grandes aliadas a la hora de quemar grasa, porque te pueden llenar sin aportar muchas calorías si escoges adecuadamente las frutas. Ahora, dentro de esto yo dividiría en 2 grupos importantes. El primero, los que te llenan porque tienen más fibra y pocas calorías, que pueden ser durazno, pueden ser manzana, pueden ser pera. ¿Por qué razón? Porque tienen cáscara y además para comerlas tienes que masticar. Entonces, si tienen cáscara, tienen fibra, lo que te va a llenar más, y si las tienes que masticar significa que tu cerebro va a entender mucho más rápido la sensación de llenura. Este es el primer grupo de frutas que te recomiendo. Y ahora viene el segundo grupo, que son las frutas que básicamente tienen mucha agua y por ende pocas calorías. Son las fresas, la sandía, el melón, por ejemplo. Tienen poquísimas calorías y también tienen mucha agua, lo que hace que te llenes más. Entonces te decía que la idea es contrarrestar el hambre. ¿Cómo lo vas a hacer con esta primera herramienta que te doy? Vas a incorporar estos alimentos en tus platos. Es decir, si tú sientes que tienes mucho apetito, lo que vas a hacer es aumentar estos vegetales que te digo que no aumentan muchas calorías, pero sí le dan volumen a tus comidas y te vas a llenar de manera mucho más sencilla. Y lo mismo con las frutas. ¿Cuál es la mejor recomendación que yo doy cuando vas a utilizar las frutas para llenarte más? Si tú encuentras que estás con problemas para manejar tu apetito en este déficit calórico, mi recomendación siempre va a ser que utilices estas frutas que te acabé de recomendar. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Esto es importante. No lo hagas inmediatamente después de comer. Lo que vas a hacer es, vas a comer y vas a esperar por lo menos 10 minutos. Si puedes esperar 15 o 20 sería mucho mejor, porque así tu cerebro ya mandó la orden de llenura de lo que ya comiste. Pero si a pesar de eso, obviamente, sabes que vas a sentir hambre, tú tienes esta herramienta que son estas frutas unos 10, 15 o 20 minutos después de haber comido. Créeme, funciona excelente para contrarrestar el hambre, porque al fin y al cabo estás en un balance negativo energético, lo que podría llevar a ciertos momentos sentir más apetito. No debería existir hambre incontrolable, por supuesto, pero tienes que saber cómo controlarla si es que esto pasa. La segunda forma que te voy a recomendar es: trata de reducir el número de comidas. Y lo voy a explicar mejor. Muchas personas asumen que para quemar grasa hay que comer más veces, porque según con esto el metabolismo se hace más rápido, lo cual no es verdad. El cuerpo está diseñado de tal manera para sobrevivir que sabe cómo hacer con las calorías que tú le das, sea en una comida como en 10 comidas. Si fuese el caso de que necesita comer tan seguido, créeme que ya no estaríamos aquí en este planeta como lo estamos haciendo ahora. Ahora, ¿cómo hago con esto? Digamos que tú empezaste tu plan de alimentación con 5 comidas y ves que realmente estás en déficit, pero ves que no logras controlar el hambre. Vas a reducir tu número de comidas y lo vas a hacer de manera paulatina. Yo siempre recomiendo que no haya saltos de 5 comidas a 2 comidas, de 5 comidas a 3 comidas o a una comida, por ejemplo, sino más bien que vayas probando estaciones distintas. Si tienes 5 comidas, bajas a 4 comidas, pero con el mismo número calórico, lo que por lógica te va a permitir comer más cantidad de comida en cada comida. Esto es importante entender porque el número de comidas es indiferente a la hora de hacer déficit calórico, pero sí te permite tener herramientas si ves que el hambre se te presenta. Es decir, si tú ves que realmente se te vuelve muy complicado mantenerte saciado con 5 comidas, reduce el número de comidas, pero respetando siempre el número calórico que te mantiene en déficit. Haz la prueba, créeme que así vas a poder encontrarte con comidas más grandes y tal vez puedas hasta jugar con otro tipo de ingredientes con un poquito más de valor calórico. Y la tercera que te voy a dar, que me parece que funciona de manera excelente si ya has probado
las otras dos y ves que todavía no te funcionan, es ciclar las calorías. ¿Qué significa ciclar las calorías? Que tus comidas del día no necesariamente tienen que tener el mismo número calórico. ¿Qué significa esto? Que si tú estás comiendo 3 comidas al día, por ejemplo, y necesitas 1500 calorías para estar en déficit, no es necesario ni obligación que tengas las 3 comidas de 500 calorías. Es más, lo que tú vas a hacer es identificar en qué momento del día tú sientes más apetito y en qué momento del día tú podrías comer menos. Créeme, si tienes hambre incontrolable, igual vas a poder sentir estos momentos en los que tienes menos apetito que otros. Y lo que vas a hacer es lo siguiente: en los momentos del día que tú sabes que tienes menos apetito o podrías comer menos, vas a hacer una comida más pequeña. Recuerda, estamos hablando de un ejemplo de 3 comidas al día. Entonces esta primera comida o esta comida en la que tú sabes que no vas a tener tanto apetito, la haces, qué sé yo, de 250 calorías, por ejemplo. Y asumamos que a mitad del día te da muchísimo más apetito. Y lo que vas a hacer es tener más calorías en esta comida que vas a saber que tú tienes más apetito. Es decir, si tú sabes que a mediodía, a la hora del almuerzo, en tu segunda comida vas a tener muchísima más hambre porque sabes que en la noche no comes mucho, simplemente disfrutas comer poco para poder dormir mejor, por ejemplo, vas a tener una comida muchísimo más grande en el almuerzo. Es decir, en el momento que más hambre tienes, comes más. Y en el ejemplo que te he puesto, digamos que tienes muchísimo apetito y haces una comida de unas 900 calorías, por ejemplo, lo que te va a permitir a ti comer bastante, créeme. Y así pasa la llenura, te mantienes bien y llegas a la cena y comes el remanente calórico que te queda, es decir, la diferencia entre la comida 1 y la comida 2. Así estás respetando el valor calórico que necesitas para quemar grasa, pero también estás controlando el apetito que se está presentando. Es muy importante que aprendas a identificar los momentos en los que siempre se presenta el hambre con mayor fuerza. Créeme, todos tenemos estos momentos y una vez que los identifiques te va a permitir a ti tener un plan muchísimo más controlado. Te he dado 3 sugerencias que tú puedes utilizar para contrarrestar y sobre todo eliminar el hambre cuando estás en un plan de quema de grasa. Te dejo aquí estos videos para que puedas construir una estrategia que te permita ver resultados de manera duradera pero siempre saludable. Somos Fit Fitness, nos vemos la próxima.